Bien, vamos entonces a comenzar con la parte de VHDL. Y primero tenemos que decir que VHDL es lo que se llama un lenguaje de descripción de hardware. Es decir, es un lenguaje similar, en cierto modo, a lo que ustedes conocen de C y han visto parte en electrónica digital, en cuanto a que se escribe en un archivo de texto común, y nos va a permitir describir, o al menos permite muchas más cosas VHDL. Nosotros lo vamos a utilizar para describir un hardware que queremos implementar en la FPGA. Para hacer esto, tenemos que conocer ciertas características del lenguaje, y lo primero que vamos a tener en cuenta es ver que tiene una característica fundamental que lo distingue de los lenguajes que están acostumbrados ustedes a ver en C o en Java o en Fortran. Los lenguajes que han visto en C son lenguajes de tipo secuencial. ¿Qué significa esto? Significa que va un procesador ejecutando línea por línea, o sea, instrucción por instrucción, ¿no es cierto?, de manera secuencial. Para poder describir hardware, acá hay que tener un concepto completamente distinto. Es que uno no puede, por ejemplo, este circuito que tenemos acá, no puedo primero describir el comportamiento después de después de esto, porque tenemos que analizar que en el momento que aparece cualquier señal acá, inmediatamente estas se propagan por todas, en paralelos, en forma concurrente, se dice, por todos los elementos del circuito. Entonces, hay una diferencia central ahí. Es decir, no se puede ir describiendo una compuerta de una y esperar que eso nos dé un comportamiento del conjunto. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer una comparación entre los lenguajes que se dicen no concurrentes o los secuenciales que hemos visto, por ejemplo, en C, que han visto ustedes en C. Entonces, cuando ustedes ven una sentencia de este tipo, lo que están diciendo es, asignándolo a la variable X, le están asignando una función AND de dos variables A y B. Y el valor de X, ¿cuándo cambia? Cambia solamente en el momento en que el procesador está ejecutando esa sentencia. Si esta señal cambia cuando el procesador está ejecutando otra sentencia distinta a la que hemos señalado, no va a haber un cambio sobre X. Esto es completamente distinto en el caso de los lenguajes de descripción de hardware. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos diciendo es, queremos que al valor de X se le asigne la salida de una compuerta AND de dos entradas. Entonces, independientemente del momento en que se produzca la lectura de esto, o sea, digamos, se tienen que leer todas simultáneamente, todas las sentencias que haya, esto siempre, cualquier cambio en A B, inmediatamente tiene que verse reflejado en el valor de X, ¿no es cierto? Entonces, hay una asignación, se dice, permanente de A y B en X. Y, por lo tanto, es inmediata, en cualquier instante se debe actualizar el valor de X, y basta que A o B cambien. Bien. Esto lo vamos a ver, fíjense, quizás más fácil de entender con esta comparación. Supongamos que en C nosotros tenemos un programa, ¿no es cierto? En un instante a X se le asigna A and B, y en otro instante, después de una serie de instrucciones, se le asigna a X y se le asigna C y D. And B, la función AND con D. Esto es absolutamente válido en C. Viene el microprocesador ejecutando esta sentencia, y ejecuta esta, y al cabo de un cierto tiempo ejecuta esta, y actualiza el valor de X en función de los nuevos valores de C y D. En VHDL, si nosotros hiciéramos esto, acá le estamos diciendo, X tiene una compuerta AND, digamos una función AND, que le asigna permanentemente A y B. Y acá, si más adelante, después de otra serie de sentencias, escribimos que X le asigna C and D, en realidad estamos como asignándole a X el estado de una compuerta AND que tiene entradas A y B, y simultáneamente el estado de una compuerta AND que tiene C y D. Esto no es válido en VHDL, mientras esto sí es válido en C, por ejemplo. Esto no lo podemos hacer. Acá hay que decidir, o hay que le asignamos esto o hay que le asignamos esto. Si nosotros pretendemos, mejor dicho, si escribimos en VHDL algo así, nos va a dar una indicación que se llama multiple driver. Dice, está tratando de asignarle a X dos valores sobre la misma señal, ¿no es cierto? Entonces hay un conflicto. Bien, con esa idea vamos a, como una idea general, primero para ver la diferencia entre los lenguajes secuenciales y el lenguaje
concurrente que se llama, veamos un poquito de generalidades de VHDL. Que ustedes, por supuesto, vamos en esta parte rápido. Una advertencia, no todos han cursado electrónica digital el mismo año, por lo tanto, y como ha ido cambiando electrónica digital, quizás algunas partes de esta explicación sean redundantes para los que lo han cursado en el último año, pero de todos modos no viene mal un repaso aún cuando lo sepan. Bueno, entonces nosotros vamos a usar el VHDL para describir nuestro diseño. En realidad, el lenguaje VHDL es mucho más complejo, ¿no es cierto? Y puede realizar otras cosas que no son objeto de este curso. Veamos un poquito de historia del VHDL. VHDL fue creado por una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La idea original era para modelado y simulación, es decir, el Departamento de Defensa compraba un chip, o sea, encargaba un chip, y a ellos le tenían que dar el chip y un modelo de su comportamiento. Entonces ellos podían simularlo en una computadora con determinadas características y ver si el chip se comportaba de la misma manera. Entonces era modelado. Eso fue el comienzo, pero con el tiempo se vio que también podía usarse para lo que nosotros lo vamos a usar. Es decir, para describir un circuito sin tener el chip y que eso logre implementarse en un FPGA o en un ASIC, lo que fuera. Nosotros en un FPGA. Y esto se logra, acá hay distintos estándares que se fueron, este fue el primero, y se logra, ya se puede hacer con VHDL, pero hay un estándar, que es del año 1997, en los cuales ya hay ciertas características que definen el lenguaje para utilizarlo en la síntesis. Y después sigue avanzando en otros lenguajes posteriores. En el software que ustedes tienen actualizado todos los estándares hasta el más moderno. Bien, ¿por qué vamos a usar VHDL? Porque tiene una cierta ventajas con respecto a las alternativas que teníamos antes. Antes se diseñaba de manera esquemática, como poniendo elemento por elemento, y de esa manera se lograba realizar un diseño. En primer lugar, VHDL es un estándar. Cuando decimos VHDL, tengan presente que hay un lenguaje, que es el Verilog, que es muy similar, perdón, no es, bueno, tiene una utilidad similar al VHDL, pero si uno sabe VHDL no le lleva mucho tiempo pasar a Verilog, y sabe Verilog no le llega tanto tiempo pasar a VHDL. Pero son los dos que son equivalentes o cumplen, podemos hacer la misma función. El VHDL a veces suele ser más académico, el Verilog viene de la industria, así que por ahí puede tener un poquito más de uso en la industria, pero cualquiera de los dos sirven para lo mismo. En primer lugar, es un estándar. Eso es muy importante que sea un estándar porque, digamos, no es, digamos, está absolutamente estandarizado todo su esquema. Es independiente de la tecnología, es decir, no es que lo vamos a hacer solamente con un PLD de determinada marca, sino que es la tecnología elegimos después la misma descripción en VHDL sirve para muchas tecnologías. Tiene la particularidad que se puede trabajar con diseños muy complejos o diseños pequeños, sencillos, y tiene también la posibilidad de que nosotros diseñemos trabajando con distintos niveles de abstracción. Podemos estar más cerca del hardware o más lejos del hardware, dependiendo de qué estilo nos guste trabajar. Se puede, en el mismo archivo, tiene la posibilidad de documentar lo que se va haciendo en el diseño. Puede ser un paso, VHDL, además de usarlo en PLD, puede ser una herramienta para diseñar ASIC, como digamos, después se sigue un poquito más, pero también permite diseñar ASIC. Tiene la ventaja que los diseños, como el diseño completo, parte de los diseños es un archivo de texto, se puede reusar. Admite distintas metodologías de diseño, después vamos a nombrar algo de esto. Es de dominio público, es decir, no hay que pagar nada para usarlo. Y como dijimos, se pueden utilizar para grandes diseños o pequeños, es decir, que es absolutamente independiente del diseño que queramos implementar. Puede ser un diseño muy complejo, muy sencillo, y la limitación puede ser en qué lo implementamos, pero no en el lenguaje. Y además sirve para modelado, simulación y síntesis. Nosotros vamos a hacer eje en la parte de síntesis. Bueno, la desventaja es que las herramientas de diseño son más complejas, o sea, nosotros vamos a tener que trabajar con
con una densidad alta de integración, o sea, con millones de transistores, miles de millones de transistores, evidentemente tenemos que recurrir a herramientas un poco más complejas, que es una de las cosas que vamos a aprender en esta materia. La simulación es uno de los problemas que tiene, es laboriosa, si nosotros queremos verificar nuestro diseño, la simulación es laboriosa y lenta, tal es así que ha habido algunos cambios mejor dicho, se han agregado otras herramientas para que la simulación sea más rápida. Es uno de el tema de la simulación y la verificación lleva mucho más tiempo que el diseño en general en un diseño clásico. Bien, cuando nosotros utilizamos VHDL, tenemos varias alternativas para diseñarlo. Podemos trabajar con lo que es más cerca del hardware, digamos, tener una descripción más cercana al hardware, o un nivel de abstracción más alta, hemos dicho. Por ejemplo, estos todos por ejemplo, después vamos a entrar en detalle, pero todos estos van a ser un comparador de 2 bits. Hay dos elementos, A y B, que tienen 2 bits, y podemos describirlo de distintas maneras. Directamente utilizando operadores booleanos, ¿cierto? Como está acá, hacemos una SOR de esto, NOR, SOR de A1 1, y encontramos este valor. Pero la misma descripción se puede hacer con un nivel de abstracción más alto, que sería con un when else, donde dice que la salida va a ser 1 cuando A sea igual a B, y en otro caso va a ser 0. O un nivel de abstracción más algorítmico, ¿no es cierto? Este se llama data flow o flujo de datos, y este se llama algorítmico, en donde utilizamos sentencias más parecidas al lenguaje C, como el if, etcétera, etcétera. Entonces, if A es igual a B, then esto es igual a 1, la salida es igual a 1, perdón, y en otro caso la salida es igual a 0. Esto sería el nivel de abstracción más alto que tenemos. Después también admite otro estilo que es estructural. ¿Qué es lo que es un estilo estructural? VHDL permite que nosotros usemos componentes previamente diseñados y que por supuesto tenemos que dar una indicación dónde están para que los podamos usar. Entonces, por ejemplo, esta estructura, la descripción estructural, lo que hace simplemente instancia, es decir, llama a esos elementos que están previamente definidos, le damos componentes, y en la descripción lo único que hace es decir cómo se van a conectar entre sí. Entonces, el estilo estructural es utilizar componentes previamente diseñados, llamarlos, ¿no es cierto? Acá se llama, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay dos elementos, dos componentes que son una SOR de 2 entradas y una NOR. Entonces, esta la llama 2 veces. Tenemos que, por supuesto, decirle dónde está este componente definido. Y acá simplemente decimos cómo lo vamos a conectar. Perdón. Y esa es otra manera de describir una función. Y tiene una ventaja muy importante, y es que, además, estos lenguajes se pueden intercambiar. Es decir, parte la podemos hacer así, parte del diseño de esta manera o parte de esta otra manera. Eso no existe una única manera de trabajar en diseño, sino que pueden utilizar distintos estilos de acuerdo a la parte del diseño que queremos describir. Bueno, simplemente como advertencia, hay otras herramientas otras formas de describir lenguaje con FPGA. Muchos trataron de usar el C, ¿no es cierto?, como lenguaje básico, porque era muy conocido entre la gente, y sobre ciertas variantes de C, con ciertas restricciones, desarrollaron lenguajes para escribir hardware. Acá hay algunos System C, este es un estándar, y estos otros son propietarios. También se suele usar Simulink de MATLAB. Hay algunas herramientas, por ejemplo, Siley propone un sistema para desde MATLAB sintetizar hardware. Y después también tenemos otro que es síntesis de alto nivel, que se está usando mucho en las nuevas arquitecturas en las que se comparten, que hemos visto al principio, microprocesador y la parte de FPGA en una misma pastilla. Esto queda fuera de nuestro curso ahora, así que no lo vamos a ver. Estas son las ventajas que tiene esta herramienta. A veces que en general lo importante es que aceleran los tiempos de diseño y se puede hacer un diseño de una manera más rápida, y sobre todo la parte de verificación y las simulaciones que decíamos que nos costaban mucho. A veces la desventaja es que, bueno, la performance que se logra trabajando más bajo nivel puede ser mejor. Por ahora eso sigue siendo así, pero evidentemente estos lenguajes son los que se van a imponer en el futuro porque son mucho más rápidos de implementar. Bien, entonces dejamos acá y después seguimos con los temas siguientes.